Buenas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta primera jornada por la identidad y región Desde el Pie. Estamos muy contentos de esta jornada, ya hace rato que la queríamos hacer, no queríamos dejar pasar este año pese a toda la pandemia. Y bueno, dentro de todo pudimos hacerla, pudimos arrancar, estamos ya arrancando estas 6 charlas que nada, esta temática creemos que da para muchísimo más y que vamos a estar seguramente el año que viene ahondando y participando a un montón de otra gente que quedó afuera, de artistas, otros historiadores, otra gente, pero estamos felices de poder dar este primer puntapié y arrancar. Y esto es, bueno, esta nueva modalidad que está también saliendo en vivo y que va a salir después repetido por ITEL, pero los que están viendo el vivo pueden hacer preguntas a través del chat, así después vamos leyendo las preguntas al final y vamos contestando un poco, así podemos hacerlo también un poco más interactivo, también la gente que está acá puede ir preguntando, o vamos a dar esa oportunidad también para poder dialogar un poco de esto, de esta primer charla que nos convoca hoy, de los chicos del Matorral, sobre un poco huerta agroecológica, un poco la mujer, el rol de la mujer y las formas de producir de esta experiencia que es el Matorral, una experiencia agroecológica de acá de la zona. Así que los dejo con los chicos que van a empezar con esta primer charla y bienvenidos a esta jornada por la identidad y la región. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que se acercaron acá presencialmente y a todos los que nos siguen también por el vivo en Instagram. Gracias Marcos, gracias Tati, la Fundación Desde el Pie por esta oportunidad también de darnos este espacio para poder expresarnos y dar también poner también nuestra voz en esta jornada por la identidad que sin dudas es un espacio plural y rico para repensar la identidad o las identidades. Hola, buenas tardes. Realmente estamos muy agradecidos por este espacio, por esta oportunidad, en este contexto también que nos invita a esta modalidad presencial y virtual. Y queremos agradecer, como dijo Emi, a la Fundación Desde el Pie por pensarnos en el marco de esta jornada por la identidad regional y invitarnos a compartir aportes desde nuestra experiencia para seguir reflexionando y construyendo juntos identidades regionales. Bien, vamos a presentarnos. Mi nombre es Emiliano Ceroleni. Como bien me presentó antes Marcos, soy profesor de nivel primario. Ejerzo la docencia desde 2015. En este momento soy docente en una escuela rural de la colonia donde vivimos. Y también nacido en una familia que practica la agricultura acá en la zona desde hace más de 100 años, con las primeras oleadas de inmigrantes que llegaron desde Europa. Bueno, mi familia se instaló acá y empezó a hacer agricultura, además de ganadería y otras modalidades, principalmente agricultura, así que también soy hijo de agricultores. Yo soy Karen Martínez, soy licenciada en terapia ocupacional, también soy agricultora y promotora de la agroecología. Me desempeño actualmente en el área de acción social en el municipio de Villa del Rosario. Y también soy parte del emprendimiento del Matorral, que es un emprendimiento agroecológico, familiar, que a partir de tener nuestra cotidianidad en el campo y la huerta agroecológica, en ocasiones tenemos excedentes y elegimos compartirlos también, ofrecerlos a las personas que están interesadas, alimentos frescos, alimentos agroecológicos y algunos preparados y deshidratados. Bien, un poco lo que vamos a abordar hoy es nuestra realidad regional agrícola que tiene un sello, porque no podemos pensar la ruralidad o el campo como algo homogéneo y que en todos los lugares del país es igual, sino que en nuestra regionalidad tiene sus particularidades. No siempre fue igual. A lo largo del siglo XX
podemos decir que no era la misma agricultura que hoy estamos transitando en el siglo XXI y mucho menos previo a la colonización, digamos. El paisaje regional fue cambiando debido a la agricultura y es un poco lo que nosotros queremos dejar plasmado en este conversatorio que hoy proponemos. También vamos a hablar del lugar de la mujer dentro de esa ruralidad, de qué lugar ocupó antes, de qué lugar ocupa ahora y cómo históricamente también ha sido segregada de los lugares de toma de decisiones y de poder dentro de la ruralidad. Así que bueno, tenemos este mapa, esta toma de satélite que muestra un poco nuestra ubicación. El Matorral está ubicado ahí, en donde se ve, en Colonia La Matilde, a 1 kilómetro del río Uruguay, en un contexto de citricultura, de mucha citricultura. También hay algo de ganadería en la zona, pero principalmente citricultura. Y vemos en blanco la ruta que une las 3 localidades acá de este rinconcito departamental, que son Santa Ana, Villa del Rosario y Chajarí, que más o menos, con matices, comparten una ruralidad bastante parecida. También quisimos traer este registro gráfico que tiene fecha del año 1928, también para poder comentar un poco sobre la distribución de las tierras en el departamento y también poder ubicar hoy actualmente dónde estamos ubicados, las cercanías con Villa del Rosario, con Chajarí y con Santa Ana. Decir también, voy a parar un poquitito para graficar algo que no es menor, que es sobre todo de la ruta 14, que hoy la tendríamos más o menos acá, hacia el este. Se da un predominio evidente por la distribución de chacras, de una distribución geográfica de chacras que tiende al minifundio, y hacia el oeste de la ruta 14 actual vemos parcelas o chacras mucho más grandes, donde predomina el latifundio, por ejemplo. Vemos la propiedad acá en el centro de Manuel Freitas, que es gigantesca y ocupa más o menos lo que serían varias colonias de nuestros núcleos urbanos, que son Chajarí, Villa y Santa Ana. Entonces, esta distribución de la tierra, que originalmente se cedió a los inmigrantes de principios del siglo XX y fines del siglo XIX, hoy, más allá de que hubo cambios, hubo pasos de generación tras generación y otras han vendido, más allá de todos esos cambios, esta distribución de la tierra más o menos se mantiene en la actualidad. Mostrando un poco dónde nosotros habitamos, también nos vemos en la pregunta de quiénes habitan la ruralidad, ¿sí? Entonces nos animábamos a decir que agricultores que son propietarios, agricultores y agricultoras que son arrendatarias de la tierra, propietarios, sí, que son dueños de la tierra, pero las arriendan a otros, distintos empleados, empleadas, familias chacreras, distintos comerciantes y entre otros. Algunas de por ahí las identidades que podemos ubicar que habitan la ruralidad. También decir, en cuanto a esto, bueno, ¿quiénes habitamos la ruralidad? Y dentro de esos, ¿quiénes habitamos la ruralidad? Aparecen distintos actores, incluso actores sociales que ni siquiera no tenemos en nuestra ruralidad o que empiezan a aparecer con la modernidad. Por ejemplo, acá en nuestra zona no tenemos presencia de ecoaldeas o esta figura de los neocampesinos, que son aquellas personas que no nacieron en el campo, pero desde la urbanidad tienen una tendencia a querer tener una vida rural, querer producirse sus propios alimentos. Y si bien no entró acá, hay que nombrar también a
todas aquellas personas que practican oficios y que en las zonas rurales ocupan un lugar central, ya sea el herrero que repara las herramientas del agricultor o el carpintero que hace los marcos para las colmenas del apicultor. Digamos, hay diversos actores sociales que en esa red rural se van moviendo, pero principalmente son estos los actores que identificamos en nuestra ruralidad, digamos. No es lo mismo vivir una ruralidad siendo dueño de la tierra y además explotándola, o querer siendo agricultores y no ser dueños de las tierras. Nos posiciona en una ruralidad también más difícil, porque el precio de la tierra también aumenta, porque la tierra no es propia y en cualquier momento podría de alguna manera tener que emigrar. Entonces no nos posiciona igual a los que arrendamos tierras con los que son dueños, y ni hablar de los neorurales que quieren ir a vivir al campo y no saben cómo desde la urbanidad poder hacer esa transición. Es así que hablamos sobre el éxodo rural, la concentración de las tierras, ¿sí? La tendencia al monocultivo, a una producción industrial, ¿sí? Y elegimos una imagen para compartir que lo que hace por ahí es reflejar el lugar que ocupa el capitalismo en relación a las tierras. Y bueno, por ahí la imagen nos remite a que el capitalismo tiende a separar productores y productoras, a los medios de producción, a los consumidores, a las consumidoras, y en cambio la agricultura familiar tiene una tendencia o se dirige hacia una unión y a un encuentro, a un intercambio donde todos estos actores que habitan la ruralidad o son próximos están y ocupan un papel muy importante. Respecto a esto del éxodo rural y de la comercialización, de la concentración de la tierra, digamos, es algo que viene sucediendo principalmente desde mediados de los 70, principios de los 70, de la década del 70, con la Revolución Verde, que empezó a proponer otro tipo de agricultura que muchos pudieron sostenerla en el tiempo y a muchos los dejó afuera. La agricultura familiar es algo que, además de ser un horizonte hoy, es algo de lo cual venimos, porque antes las familias inmigrantes que se instalaron acá a principios del 1900, que veníamos hablando, eran mucho más cooperativistas, practicaban mucho más un trabajo colectivo sobre la agricultura, sobre la cría de animales, que hoy. Hoy hay un agricultor mucho más individualista, mucho más para adentro que lo que teníamos en la primera mitad del siglo XX, seguro, y que eso a partir de la Revolución Verde fue cambiando un poco qué tipo de agricultores y agricultoras tenemos hoy en nuestra ruralidad. Entonces, nosotros, desde nuestro lugar que habitamos, sostenemos que sería un salto empezar a rescatar esta agricultura familiar perdida, que además eran autosuficientes, además venían de la autosuficiencia, y que de alguna manera está demonizada por esto de la miseria o lo mal que la pasaron a partir del contexto histórico donde transitaron la ruralidad también, y bueno, y el lugar de las mujeres. En todo este marco, sí, es importante también hablar del derecho efectivo de las mujeres a la tierra, y en esto es importante también distinguir tener acceso a la tierra y tener derecho a la tierra. Tener acceso a la tierra refiere a poder trabajar en una parcela de tierra que puede ser familiar o de cónyuges, pero no necesariamente significa el derecho a la tierra, que tiene que ver con una posesión legal, en este caso de la cesión de
de la posesión directa y efectiva de la tierra, que además habilita y da la posibilidad y otras libertades de qué hacer con la tierra, cómo cultivarla, cómo ocuparla, cómo dividirla, la posibilidad de venderla. En cambio, el acceso a la tierra, por ahí se da, como nos pasa a nosotros, que tiene que ver más con la posibilidad de arrendar un espacio rural para habitarlo. Y esto sabemos que históricamente, como por ahí con otros aspectos también de ser mujer y de las relaciones de poder, no es un tema menor en el acceso y en el derecho efectivo de las mujeres a la tierra. Algo para agregar a esto, digamos, es que la mujer rural, de alguna manera, no por estas relaciones de poder que el sistema patriarcal impone, de alguna manera tiene como un lugar secundario desde estas relaciones de poder, pero en realidad centrales en cuanto a la transmisión de algunos conocimientos o de hacer funcionar ese hogar rural, no solo con los niños y con las niñas que cría, sino con la cría de animales, con sostener esas familias desde un lugar de poder menor, absolutamente menor, porque generalmente no sabe manejar, generalmente no heredan las tierras, generalmente las tierras pasan sucesivamente de generación en generación en manos de los hijos varones, y estos son realidades regionales que absolutamente no desconocemos y que son muy actuales a pesar de todos los derechos que la mujer fue ganando en este siglo y sobre todo en los últimos años del siglo XXI, digamos. Por ahí, para poder representar un poco lo que venimos conversando hasta el momento, compartiendo, hemos elegido compartir un video de una compañera, Adelina Puma, que es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que nos cuenta un poco su experiencia y su historia familiar, que resonamos que pueden tener similitudes con muchas historias familiares. Así que vamos a compartirlo y vamos a escucharla. Bien, traemos este testimonio de la compañera para graficar un poco también esta oleada inmigratoria de los últimos años que trajo comunidades campesinas de los países limítrofes y la historia, ¿no? La historia que parecida a aquellos abuelos nuestros que llegaron casi sin papeles y estuvieron a las vueltas y después se instalaron en unas tierras. La diferencia es que ahora la tierra ya está toda ocupada por dueños y no hay nuevos planes de colonias agrícolas y demás. Y después también para poder observar este círculo vicioso de la agricultura industrial, que no es lo mismo siendo dueño de la tierra, teniendo grandes extensiones de tierra y una espalda económica que financie este estilo de agricultura, encararla, que si arrendamos la tierra, tenemos 2 hectáreas de horticultura. No es lo mismo. Generalmente asociamos la agricultura industrial a la gran agricultura que sojiza nuestros campos, que generalmente se utiliza en maquinaria pesada. Bueno, dentro de los matices de agricultores y agricultoras que tenemos, la agricultura industrial se evidencia en todos esos estratos y en todas hay utilización correcta, entre comillas, con las buenas prácticas agrícolas o abusivas de agrotóxicos. Entonces, a la hora de tener este espacio, ¿qué pensamos con Karen? Bueno, decir esto que pasa con la agricultura industrial para empezar por lo menos a hacernos algunas preguntas, ¿sí? ¿Queremos una agricultura que tenga una dependencia absoluta del mercado? De que si este año nos va bien, buenísimo, y dentro de 2 años no vale nada, hay una sobreproducción, una catástrofe, una devaluación atroz o lo que sea, y nos quedamos sin la posibilidad de tener ingresos.
Queremos una agricultura dependiente de los agrotóxicos, dependiente de la industria del petróleo, que está siempre al borde del colapso, parece, y la realidad que los agrotóxicos nos plantean en cuanto a salud social, a salud pública. Hoy atravesando una pandemia, preguntarnos también, la pandemia sí, es el COVID en este momento, pero hay otras pandemias que también provocan enfermedades autoinmunes, disrupciones endocrinas, cáncer, leucemias, que vienen asociados al uso abusivo de agrotóxicos, que lo sabemos hace años y que poco se está haciendo a cambio, digamos. ¿Queremos una agricultura que dependa de las semillas, de esas semillas dolarizadas? Bueno, son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Y también una pregunta es si hay alternativa a esta agricultura. Y la respuesta a esa pregunta es sí, hay alternativas. Hay muchísimas formas de hacer agricultura. No solamente la agricultura industrial, también existe la agricultura orgánica, la agroecología, la permacultura, la agricultura natural. Muchos de los libros que trajimos acá están expuestos. Hay propuestas de distintas formas de hacer agricultura que nos abre por lo menos un abanico, un pantallazo, un panorama distinto a la hora de elegir qué hacer, digamos. Seguir recetas o empezar a hacer un poco, a tener un poco más de imaginación. En medios de este contexto agrícola nacional y mundial, que nos ofrece alimentos que, como dijo Emi, tienen abuso de agrotóxicos, no son alimentos, a veces es comida, y estas semillas también son todas transgénicas o modificadas genéticamente. A nosotros nos hace pensarnos en que necesitamos ocuparnos de nuestra alimentación y empezar a ocuparnos un poco más. Es por eso que hemos decidido emprender esta vida también rural, urbana, con el cultivo de una huerta agroecológica familiar. Y bueno, la huerta inició por el año 2015. Sí, en 2015 surgió a partir de que me vengo a vivir de vuelta a la región. Yo viví 8 años en Capital Federal, en Buenos Aires, perdón, y una vez que volví tenía la idea segura de que la urbanidad era una vida que tenía sus límites y que iba directo hacia un precipicio. Íbamos todos corriendo ahí en la misma dirección hacia un precipicio y no podía uno salirse de esa manada suicida que la urbanidad nos plantea. Imagínense a mí viviendo en Buenos Aires en este contexto. Me muero encerrado. Entonces, bueno, empecé a plantar en la huerta de mi madre, de la cual adquirí muchísimos conocimientos y le soy eternamente agradecido también de que ella, desde su lugar, haya estado abierta a enseñar, ¿no? Y bueno, ahí nació el matorral. Empezamos comercializando yuyitos para el mate deshidratados, algo de semillas también que nosotros mismos producíamos, mezclas saborizadas, ya las dije. Y en el año 2017 decidimos dar un salto con Karen ya en el emprendimiento de arrendar, de alquilar una vivienda, una de las tantas viviendas que por este éxodo rural quedaron deshabitadas en nuestro campo, en nuestra ruralidad. Y bueno, desde ese entonces tenemos una huerta que fue creciendo. En este momento tiene más o menos 350, 300 metros cuadrados. Es una huerta familiar que para nosotros es recontra suficiente, con la incorporación de gallinas también. Y bueno, de repente aparecieron los excedentes.
Y es así como también la abundancia se da a partir de la huerta y de la manifestación de la naturaleza, es que año a año pudimos ir incorporando más productos para poder ofrecer. Así se incorporaron verduras frescas, la posibilidad de un listado para que la persona interesada se arme su propio bolsón de verdura, elaboración de conservas, elaboración de vino y entre otros. Este año 2020 también nos implica una readaptación a partir de la situación de pandemia. Entonces, por ahí nos hemos visto en cambios en la dinámica que teníamos de la entrega de nuestros productos, particularmente acá en Chajarí. Entonces, bueno, nos fuimos readaptando y la huerta, con la presencia también de nosotros en casa, también se vio reflejado y el excedente continúa. Esto que hablaba la compañera de la UTT hace un ratito, de cómo el sistema pide quizás una tendencia al monocultivo. Bueno, se vende lechuga, hay que plantar lechuga. Bueno, nosotros vamos en contra de esa tendencia, plantamos lechuga también, pero de a poquito, cosa de no tener en 15 días que cosechar y vaciar la huerta, sino gradualmente un poquito, tratando de diversificar los cultivos para tener diversa cantidad de alimentos para nuestra propia soberanía alimentaria. Y ahí introducimos un concepto que está lejos de ser sencillo, digamos, es bastante complejo, porque soberanía alimentaria la podemos pensar familiarmente, pero es imposible pensarla individualmente, ya que no es posible. No es posible la soberanía alimentaria individualmente. Es necesario... Bueno, las mujeres también ahí, Chini, no sé si querés. En este concepto clave de soberanía alimentaria, el rol de las mujeres es fundamental, porque en principio cada una poder reconocer y poder transmitir qué saberes ancestrales que vienen desde nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres y otras que están detrás, qué saberes ellas nos han transmitido, empezar a reconocerlos y bueno, y a poder darle también práctica en la cotidianidad, porque además estamos hablando de nuestra alimentación, que es lo básico, ¿sí? Entonces es ahí donde los saberes ancestrales se empiezan a reflejar en la medicina, en la cocina, en las posibilidades de crear una u otra receta, de conservas, de practicar la agricultura, de la cría de distintos animales. Y de ninguna manera la soberanía alimentaria es posible pensarse y llevarla a cabo y sostenerla sin el acceso y el derecho efectivo de la tierra. Tampoco es posible una soberanía alimentaria sin contar con redes de cercanías, sin poder reconocernos quién está en nuestro entorno, quién está cerca, qué me puede aportar, qué tiene para nutrirme, qué tiene para intercambiar. Y por qué no, es esto de también la soberanía nos dirige a recuperar el trabajo colectivo, a recuperar el trabajo en comunidad, que también es una práctica ancestral y que muchos y muchas reconocemos en la historia de nuestra familia cuando organizaban sus primeros asentamientos, sus primeras casas, cómo se daba el trabajo colectivo con la gente que empezaba a crear ese entorno también. Por transmisión oral, digamos, sabemos que para hacerse sus ranchos, sus primeras casas, sus primeros huertos, sus primeras quintas, las primeras carneadas, siempre se recurría a la cercanía para conseguir mano amiga que ayude a hacer esas tareas. Las carneadas venían 4 o 5 vecinos y se compartía después el producto de las carneadas, digamos. Seguramente muchos y muchas de las que están viendo pueden reconocer estas secuencias en nuestra historia, en nuestra identidad regional, y es algo que con la modernidad se fue perdiendo y hoy es un trabajo agrícola muy individual, digamos, muy desde el individualismo y poco para afuera, poco abierto, sino muy cerrado. Entonces creemos también que para que haya una soberanía alimentaria es necesario recuperar
estas redes colectivas de cooperación en los ámbitos rurales. No es menor, no solo la tenencia de la tierra, no solo las redes de cercanía, sino también recuperar el colectivo, ¿no? Ese colectivo que alguna vez fuimos y que ahora parece que estamos tan distantes siendo vecinos dentro de la ruralidad. Bueno, la agroecología. Para nosotros, la agroecología es una de los métodos de agricultura que hemos, después de estudiar distintos y conocer distintos, sentimos que es el que podemos practicar y bueno, tiene que ver con esto de promover una producción agrícola conservando los recursos elementales naturales que son el suelo, el agua y la biodiversidad. Entonces es ahí donde surge también la necesidad de crear dispositivos participativos, ¿sí? que nos dirijan hacia una soberanía alimentaria, familiar, comunal, en donde se puedan generar redes de intercambio, nos podamos vincular productores y productoras entre nosotros mismos, establecer acuerdos, organizarnos, encuentros de asamblea, y así, con ese trabajo previo, también poder llegar a un consumidor final. Decir también respecto a la agroecología y en cuanto a estas redes de intercambio que nos pasó al principio de la pandemia, que bueno, no sabíamos, teníamos esa incertidumbre, me parece que todas y todos teníamos, de que no sabíamos qué iba a pasar y como región, no sabíamos si los productos más elementales iban a seguir llegando. En nuestra cultura culinaria, por ahí usamos mucho maíz, mucha cebolla, mucha papa, muchos alimentos que por lo general no se producen en la región, no porque no crezcan, sino porque esta tendencia de los agricultores y agricultoras al monocultivo hizo que en nuestra región produzcamos, además de carnes, cítricos y horticultura en menor medida y apicultura en menor medida. Entonces, saliendo de esos productos básicos, que además también consumimos, no teníamos la certeza de que del Gran La Plata o el Gran Mar del Plata o el Gran Santa Fe, el Gran Rosario iban a seguir llegando frutas, verduras y hortalizas, o las bananas esas que comemos acá que son todas ecuatorianas. A eso nos referimos con redes de cercanía. Necesitamos una región autosuficiente, que por cualquier pandemia futura, problema económico, crisis de la que fuera, pueda con su ruralidad, con sus redes de cercanía, hacer autosuficiente a las localidades. La citricultura es hegemónica, y como hegemónica que es, sobra, cuando no hay ventas en otras localidades o no hay exportaciones, sobra fruta por todos lados, los precios se desploman y los agricultores y agricultoras, depende cómo estén parados económicamente, pueden solventar esa crisis o continúa el éxodo de arrendamiento, de irse de los campesinos y campesinas hacia las ciudades, arriendan sus tierras, si no venden. Entonces, crear dispositivos participativos locales para que estos alimentos que nosotros producimos lleguen lo más frescos posibles, debido a que no usamos fungicidas, ningún tipo de agroquímico que pueda darle más durabilidad o frescura en el tiempo, sino que nosotros, cuando vendemos los pocos bolsones que vendemos y a las familias que nos sostienen también, lo cosechamos en el día, y en el día llega a esas familias, y esas familias pueden, horas después de que los cosechamos, empezar a comer esos alimentos frescos, digamos. Crear dispositivos participativos locales para que estas redes sean cada vez más ricas. Nosotros producimos esto, pero no producimos todo lo que consumimos. Hay otra persona que capaz nos puede dar una mano desde otro lugar, un apicultor, un carpintero, un electricista, un herrero. Volver a revalorizar lo que sabemos hacer en cuanto a nuestras necesidades básicas indispensables, como la alimentación, por ejemplo. Revalorizar los oficios y pensar que todos y todas
tenemos algo para aportar a estas redes. No necesariamente hay que ser agricultor o agricultora, sino que todos y cada una de nosotros podemos pensarnos en un lugar dentro de redes de alimentación soberana, intrafamiliar primero, porque también con esta pandemia primero nos priorizamos a nosotros para tratar de no salir tanto a las verdulerías, a los supermercados en primera instancia, y empezamos a conservar más alimentos, a frizar más, a hacer más conservas, por esta incertidumbre que la situación nos generaba, ¿no? Entonces, primero esa soberanía intrafamiliar. Bueno, intercambio, mi vieja plantó remolacha y yo me olvidé de plantar. Bueno, intercambiamos remolacha por otra cosa que nosotros teníamos. Entonces, primero de cercanía, después comunal. ¿En qué colonia? Bueno, nosotros estamos en una colonia determinada. Bueno, ¿qué producen los que están a nuestros alrededores? Bueno, hay alguien que produce carne de cerdo. ¿A quién elegimos comprarle la carne de cerdo? ¿A un frigorífico nacional o multinacional que vende a gran escala y que no sabemos cómo crían a esos cerdos? ¿O le compramos la carne de cerdo a nuestro vecino que vemos cómo lo produce, que sabemos lo que le da de comer y que hace un trabajo casi artesanal? Bueno, ese tipo de decisiones, que son absolutamente políticas, son las que podemos empezar a tomar desde nuestra cercanía. Y eso nos va a llevar, quizás en algún futuro, a una soberanía alimentaria regional, ojalá, es una expresión de deseo, y necesariamente a tener una alimentación saludable. Es para eso también, cuando hablábamos del rol fundamental de la mujer campesina, de la mujer rural, sabemos de la importancia del cuidado de las semillas criollas, de las semillas nativas, que están adaptadas a un propio medio ambiente, a distintos cambios que se van dando, y a diferencia de una semilla que sea modificada genéticamente. Es por eso que ubicamos como clave para esta soberanía alimentaria, intrafamiliar, comunal y con intención de que sea regional, la producción y el intercambio de semillas criollas o nativas. Por ahí hemos podido participar de encuentros de intercambio de semillas, donde nos encontramos con distintos agricultores y agricultoras y que podemos conservar o empezar a producir una semilla que no la teníamos y así empezar a diversificar también el cultivo. Es por eso que es también un espacio de producción e intercambio de semillas, pero también de saberes, de prácticas, de sugerencias, de herramientas que son necesarias para el día a día en la huerta. Estas redes de cercanía que antes decíamos podría ser tranquilamente una red de intercambio de semillas entre horticultores y horticultoras en la región. Nosotros hemos participado en intercambios en el cinturón de Montevera, Santa Fe, con las distintas huertas urbanas comunitarias de la ciudad de Buenos Aires, con gente de Necochea, de Ciudad Frutal, del cinturón hortícola del Bolsón, de Río Negro, del Alto Valle de Río Negro. Entonces, hay una red, hay campesinos y campesinas que todavía están cumpliendo este rol fundamental del intercambio de genéticas, de semillas, y que a la vez que nosotros la cultivamos, también generamos nuestra propia semilla, adaptada a nuestra región, adaptada a nuestro lugar. Hoy el mercado está inundado de semilla transgénica. ¿Qué pasa con la semilla transgénica? Además de estar modificada para que sea resistente a tal o cual herbicida, o más resistente a heladas, o más resistente a sequías. Pasa que no la podemos reproducir, pasa que si sembramos esa semilla no produce de la misma manera y a veces ni siquiera produce. Entonces es peligroso empezar a jugar así con las semillas y sacarle las semillas de las manos a los campesinos y a las campesinas, que fueron y son los que históricamente han reproducido genéticas desde antaño al día de hoy. Eligiendo las mejores semillas, los mejores cultivos, intercambiando. Es por eso que hacemos esta filmina, digamos, donde queremos
entender la importancia del intercambio y la producción de la propia semilla. Y que intercambiando y produciendo muchas veces muchas horticultoras y horticultores más tradicionalistas que no dejan semillar las plantas en el huerto, nos preguntan, pero ¿cómo dejan semillar teniendo la posibilidad de poner otra planta ahí para que vaya creciendo antes? Nosotros dejamos semillar no solo para tener la propia semilla, sino para intercambiar después con otras y otros, y se siembra solo en la chacra después de eso, porque caen semillas, vuelan semillas, entonces de repente te olvidaste de plantar rúcula y ahora hay rúcula creciendo sola en todo el huerto. Entonces es una cuestión también de experimentación, de ir viendo, de ir probando, de ver cómo se expresa la tierra y el lugar donde uno produce. Y bueno, los suelos. Los suelos que nos deja la agricultura industrial son suelos muy desgastados por la erosión de la lluvia, por la erosión del viento, por estar permanentemente expuestos y sin ninguna hierba o por el uso abusivo de herbicidas principalmente. Hay varias técnicas que no solamente la agroecología, sino también la agricultura natural, la biodinámica, la agricultura biodinámica y otros tipos de agricultura proponen para recomponer el suelo, ya sea desde abonos verdes, que son cultivos que hacemos para aportar algo puntual a la tierra, como por ejemplo leguminosas para aportar nitrógeno, entre otros como mostaza, por ejemplo, avena vicia, mulch, que es como una cobertura vegetal que evita que se deshidrate bruscamente la tierra. Podemos ver en la imagen de la izquierda una tierra sin materia orgánica, devastada, muy seca, y en la imagen de la derecha una tierra con mucha materia orgánica, con un poroto germinando y con una capa vegetal en descomposición que evita una deshidratación brusca y genera que se genera nichos de biodiversidad que empiezan a reproducirse ahí. Un suelo rico es un suelo habitado, no un suelo desnudo, al sol, a la vera de la erosión del sol, del aire, de las lluvias. También, un ratito antes, también utilizamos la rotación de cultivos. Esto quiere decir no plantar sistemáticamente todas las temporadas el mismo cultivo, sino que ir rotando. Si ya hubo acelga, plantar quizás después una legumbre, quizás después alguna curcubitácea, como ir rotando los cultivos para que no se desgasten las tierras. Y por último, la incorporación de humus de lombriz, que lo hacemos con nuestros propios restos orgánicos, además de otros abonos como el de gallina que también disponemos debido a que criamos aves. Ahora sí. Sí, las gallinas particularmente tienen un rol fundamental en el suelo por esto propio de ellas, de estar rascando, de ir comiendo insectos, de ir abonando, y por ahí también hemos practicado de crear un gallinero móvil, que además de que las gallinas están cobijadas y tienen un espacio, también nos sirvió para ir poniéndolos cuando hacemos la rotación de cultivo en, por ejemplo, una cama que ya fue culminado su tiempo de la planta, que ya fue cosechada. A veces ponemos el gallinero móvil para que las gallinas se encarguen de comer, de pastear ahí, y después retiramos el gallinero móvil y ya nos encontramos con un suelo que está trabajado por ellas para volver a sembrar. Vamos a la próxima. Bueno, es así que nosotros nos encontramos con nuestros excedentes y con la necesidad también, además de comercializarlos, de ver qué hacer, porque de repente tenemos una cosecha de zapallitos que vendemos, comemos, pero además queremos que ese alimento quizás comerlo en 2 meses. Entonces ahí empieza también esto de, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos excedente de repente porque plantamos y tenemos muchísimo. La necesidad de recuperar
saberes ancestrales de nuestras abuelas, de nuestras mamás, de nuestras tías, que nos dicen, bueno, con la aceituna tenés que hacer esto. Bueno, para hacer un escabeche la mejor forma es esta. No, para que no se te eche a perder en 2 meses, acordate de hacer esto. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría que pasa oralmente de generación en generación, es la que nos interesa que empecemos a rescatar cada uno y cada una desde sus lugares. Porque estoy seguro de que todas y todos tenemos dentro de nuestra familia alguien que alguna vez hizo tal cosa, hizo la otra, y que nos puede dar un consejo o un tips para que no nos salga mal. Por ejemplo, a mi madre, a mi abuela una vez habían hecho 40 y pico de botellas de conserva de tomate, y como habían hecho demasiadas y se habían cansado, decidieron taparlas y hervirlas al día siguiente a baño María para no sobrecargarse de tareas. Al taparlas y no hervirlas en el momento, se le fermentaron todas y perdieron las 40 botellas de salsa de tomate que habían hecho en toda una jornada laboral de cosecha, de pelar los tomates, de triturarlos y embotellarlos. Entonces, esa experiencia familiar de mi abuela y de mi mamá ya a nosotros nos da un tip que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, entonces empezamos a descubrir que también los alimentos se deshidratan, que también los alimentos se fermentan, que además se hacen conservas, y hay otros que pueden aguantar meses en el freezer. Entonces, esa optimización de los excedentes nos las da este rescate de conocimiento de nuestros ancestros, digamos. Y bueno, en cuanto a fermentos, por ahí justo es una foto donde está la mamá de Emiliano, Griselda, que ella particularmente nos transmitió el saber de hacer vino, y en la casa que alquilamos tenemos una parra muy grande, así que es el 3er año, vamos por el 4º consecutivo de poder hacer vino. Y fundamental, en la tarea, en la ocupación nos encontramos, y es ahí donde empiezan a surgir los intercambios, los saberes, y se va creando todo en una jornada, la elaboración de un producto que en este caso es un fermento y es el vino, y que también después obtuvimos el vinagre. Sí, que no es esto de, bueno, me voy al campo a hacer vino. Bueno, nuestra casa vino con una parra y nos dio excedentes de uvas tremenda, una uva muy particular porque es ácida y no es muy rica para comerla así nomás. Entonces, bueno, hacemos vino. ¿Cómo hacemos? No tenemos ni idea. ¿Quién sabe? Uy, la vieja sabe. La madre sabe. A ver, ¿cómo se hace vino? Así, dale, vamos a hacer vino. Y ya de repente hicimos una vez, hicimos otro año, y vamos por el 4º año. Bueno, ¿qué puede salir mal? ¿Que sea vinagre? Bueno, tenemos vinagre también. Entonces, como esa lógica de aprovechar todo, que nuestras familias, nuestras abuelas, nuestros abuelos, era como del día a día, de tratar de aprovechar al máximo para que no se pierda por un montón de razones, bueno, empezar a rescatarlo. También otras formas como de fermento, como el chucrut, que no vino de nuestras abuelas, ni de nuestros abuelos, ni madres, porque quizás culturalmente no estamos tan cerca a esas culturas, pero llegó a través de unos amigos y unas amigas que vinieron a dar un taller de fermento, y aprendimos a hacer chucrut, que es un fermento de repollo. También, muchísimo repollo. Un año plantamos tanto repollo que ya estábamos convirtiéndonos en repollos. Entonces, bueno, esta forma de conservar el repollo mucho tiempo en un fermento que además aporta probióticos. Nada, es muy lindo rescatar esos conocimientos y uno animarse también a utilizarlos. Otra forma de optimizar estos deshidratados, y que también son parte del emprendimiento del Matorral, son los deshidratados. Poder adquirir deshidratadores a nosotros nos permite poder conservar
los alimentos y las hierbas medicinales por más tiempo. Entonces, bueno, también revisando un poco las propiedades de cada planta medicinal, nos fuimos encontrando que estábamos rodeados de distintas hierbas medicinales que crecen de manera nativa y otras que fuimos cultivando y que se podían aprovechar y ofrecer para infusiones, para preparados, para lo que se necesite. Lo mismo con los condimentos, a partir de tener un montón de morrón, poder deshidratarlo, poder morterearlo y elaborar un producto. Los mix para sopas, para caldos, distintos frutos también, como las bananas, que una vez recibimos un montón, y bueno, tener el deshidratador nos permite poder almacenarla por un tiempo más. Todas estas formas de optimizar los excedentes, todas son partes y integran la soberanía alimentaria, por eso son fundamentales. No, decir también, agregar a lo que decías, Chini, de que los deshidratados en otras ruralidades, quizás en una ruralidad en Salta o en Jujuy, es algo que allá pueden hacer naturalmente porque el clima es tan seco y el sol es tan fuerte que, por ejemplo, todo el pimentón que consumimos en el país generalmente se produce en esas provincias y lo deshidratan a la intemperie y a campo abierto, digamos. En nuestra región, en el litoral, como hay tanta carga de humedad en el aire, es imposible lograr un buen deshidratado naturalmente con el sol. Entonces recurrimos a deshidratadores eléctricos que una vez nos llegó de un amigo que nos lo regaló con el tiempo, y eso nos permite también deshidratar cosas que antes quizás ni siquiera pensábamos en deshidratar. Pero como el deshidratador está y es algo que podés rehidratar en cualquier momento, nos permite también conservar alimentos a largo plazo, desde tomates hasta cítricos o bananas. También otro saber potente tiene que ver con lo que son las conservas, con la posibilidad de hacer dulces, mermeladas, bueno, las conservas de tomate, que es algo que es un alimento que usamos casi a diario en lo que es nuestra comida, los picles, los frutos en almíbar, bueno, poder rescatar estos saberes, estas recetas, estos tips, estos detalles son fundamentales para, bueno, poder optimizar determinados frutos, determinadas hortalizas y seguir recuperando esos saberes para también en una estación donde hoy, por ejemplo, empezamos a tener mucho tomate, poder, bueno, prepararnos también para lograr una cobertura de tomate a lo largo de quizás otoño-invierno que ya no lo cultivamos. Entonces es otra de las técnicas muy importantes a rescatar. Y por supuesto que contamos con heladera y freezer, a diferencia por ahí de nuestras abuelas, nuestros abuelos, otras familias, y eso nos permite almacenar con más razón y algunas tranquilidades algunos alimentos frescos siempre. Bueno, a partir de la realidad de cada uno y de cada una dentro de la ruralidad y de la parcela que le toque también cultivar o habitar, ya sea un balcón, 1 hectárea o 100 hectáreas, hay que hacer un análisis de posibilidades, digamos, porque, bueno, nosotros tenemos huerta y gallinas. Entonces, dentro de esas cosas que empezamos a hacer, como la cría de animales y el cultivo de una huerta de determinadas dimensiones, bueno, ¿qué posibilidades nos brinda o qué alcance nos brindan esos cultivos y esa cría de animales? Bueno, huevos, carne, estiércol, además esta posibilidad de que sean forrajeras las gallinas y limpien terrenos para después cultivar, además del control biológico de insectos que hacen, que comen larvas, comen distintos tipos de insectos. Y en cuanto a las posibilidades de la huerta, bueno, estos alimentos frescos los podemos comer, los podemos comercializar. También hay producción de semillas criollas que podemos intercambiar y seguir replantando. Quiero mostrar acá un poquito que tenemos. Este maíz lo conseguimos en un intercambio en Santa Fe de un productor que producía ahí maíz para hacer harinas, y es un maíz amarillo que
que lo consiguió de otro productor paraguayo, que a su vez había pasado por un productor correntino, que le había dado las semillas a este productor santafesino, y de ahí llegó a nosotros. Entonces es una semilla que no es comprada, no cotiza en dólares, y que podemos seguir reproduciendo con la seguridad de que no es una semilla híbrida o transgénica, y que año tras año podemos cosechar estos maíces, digamos, y hacer harinas para polenta, hacer maíz quebrado para locros. Entonces poder contar con esos alimentos nosotros mismos nos genera mucha satisfacción. Bueno, esto que vemos acá es un zapallo también que nos llegó la semilla de Brasil, de unos amigos que nos intercambiaron. Y lo trajimos no solo para mostrar lo pintoresco que es, sino también para decir que este zapallo hace un año que fue cultivado y que hoy está intacto y no está podrido. Seguramente es un poco más fibroso en su interior o lo que sea, pero en los fines prácticos de tener un alimento por mucho tiempo y poder disponer de él, bueno, tenemos zapallo un año después y ya estamos cultivando nuevos zapallos, digamos. Y en cuanto a la filmina que estamos viendo, la posibilidad de diversificar no solo la forma de cocinar, sino la cocina. La cocina que históricamente en nuestra región la ocupan las mujeres, la ocupan las abuelas, la ocupan las hijas. Es un lugar muy patriarcal al que son sometidas, y que terminan decidiendo qué comemos, ¿no? Así como creo que hoy por distintos debates que tenemos podemos decir si es patriarcal, si está bueno o no está bueno estar en las mujeres en la cocina, creo que lo que es importante es recalcar el poder que tenemos en cuanto a ese lugar que históricamente habitamos y que vamos transformando también, y que, como decía hoy la compañera en el video, años tras años somos las que alimentamos directamente a familias, y bueno, que esos alimentos sean sanos no es menor. Entonces, así como tener una huerta nos permite diversificar la forma de comer, ¿sí? Vamos aprovechando las frutas y las hortalizas según cada estación, y bueno, no, claramente que consumiendo distintos según sea otoño-invierno, primavera-verano, pero siempre pudiendo aportar a nuestra soberanía alimentaria y nutrirnos cada día. Sí, esto de con los ritmos de la naturaleza, digamos. Esto de querer comer tomate en julio, en junio, es algo propio de la urbanidad o del sedentarismo, o de querer tener todo el tiempo, ¿no? Entonces esto de ir con los ritmos de la naturaleza. Bueno, transición hacia otros paradigmas agrícolas. Lo que nosotros proponemos es repensarnos en la forma en que producimos los alimentos, que absolutamente tiene que ser una forma ética. Tenemos que recuperar una agricultura que produzca alimentos y no ya una agricultura que produzca dinero, porque si el fin último es producir dinero, se descuida el producto que se está vendiendo, que es a veces de muy pobre calidad, digamos. Y aprovechamos para poner este artículo de la Constitución Nacional, ya que muchas veces nos ponemos constitucionalistas, para recordar que todos los habitantes, todos y todas los habitantes, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca. Lo que estamos viendo en la actualidad son residuos de plaguicidas y agroquímicos en los lechos de los ríos, en los peces que pescamos, en la lluvia, en los alimentos, en nuestra sangre. Nos hacemos un estudio de sangre y aparecen residuos agrotóxicos. ¿Que de dónde sale? ¿De dónde sale?
Entonces, llegamos a un punto, pandemia, están los residuos en todos lados. Bueno, repensémonos. Repensemos, ¿estamos haciendo una agricultura donde le vamos a dejar a las generaciones futuras un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo? Es una pregunta abierta, cada uno y cada una lo puede responder desde el lugar que habita, ¿no? Pero esto del deber de preservarlo también, de recuperar prácticas agrícolas que preserven la biodiversidad, que preserven el ambiente, que preserven, en términos de la compañera que habló antes, la Pachamama, esto que conocemos como ambiente nosotros, digamos. Entonces, para seguir pensando las prácticas agrícolas y también las prácticas urbanas. Nosotros, desde nuestra humilde huerta familiar, no damos abasto tampoco de gente y personas que nos quiere comprar nuestros productos. Nosotros producimos para nosotros y el excedente lo comercializamos. Y hasta ahí llegamos. Creemos que este tipo de modelos puede replicarse, debería replicarse y no correr tras las necesidades de los otros, sino producir para uno mismo y para los otros también dentro de las posibilidades de cada uno y de cada una. Y para también ubicarnos en esta transición a otros paradigmas agrícolas, que no sea únicamente el paradigma agrícola industrial que desde los años 70 se instaura y tampoco hace tanto, animarnos a pensar que es necesario recuperar la ruralidad, recrearla, habitarla de una manera distinta, en donde podamos recuperar el hacer y la vida en la tierra, y que la tierra sea un lugar para vivir y no solo para producir. Nosotros intentamos crear como reflexión, también como conclusión para esta jornada, esto, ¿no? Poder también, como dos personas que además de ser agricultores y agricultoras, trabajamos por fuera de nuestros hogares, en nuestras profesiones, bueno, cómo habitamos y cómo recreamos la ruralidad, sí, con criterios de equidad también. Eso queríamos por ahí compartir. Y recalcar esto, ¿no? De volver a pensarnos en la tierra, en este ambiente, en esta Pachamama, y que sea un lugar para vivir y no únicamente para producir. Bueno, realidades rurales, mujer campesina, saberes ancestrales y transición de la agricultura industrial hacia otros paradigmas agrícolas. Esto es lo que nos salió decir y compartirles. Les agradecemos muchísimo, muchas gracias nuevamente a la Fundación Desde el Pie, a las y los que decidieron acompañarnos desde la presencialidad y a las y a los que nos están acompañando en el vivo y que van a poder ver esto también después por ITEL. Queremos hacer una entrega simbólica, les traemos por agradecimiento este canastito de verduras a los chiques, a les chiques, así que Tati o Marcos, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ganaste también? Ay, ganaste, ahora me lo devolvés. Bueno, muchas gracias de verdad bueno, muchas gracias nuevamente y nos seguimos encontrando en las próximas charlas de este espacio de repensar nuestra identidad. Ayúdame, madre buena.